Bueno, iniciamos. Primeramente vamos a iniciar con los supuestos que se nos dan. Se nos dice que la Mexicana SADCB posee el 100% del capital de la Guatemalteca SA, la Guatemalteca, la cual inició operaciones en el año 1. La Guatemalteca se dedica a la actividad comercial y sus flujos de efectivo son en su totalidad en dólares. No obstante, mantiene sus registros contables en quetzales, esto para cumplir con la legislación del país en el que opera. Tomando como base lo anterior, la administración de la entidad informante ha identificado al dólar como su moneda funcional, considerando por los factores señalados en lo que es la NIF, ¿no? Asimismo, la Mexicana SADCB presenta su información financiera en pesos mexicanos. Bueno, primeramente es importante definir qué significa cada moneda, ¿no? O cuáles son las monedas que vamos a utilizar, que son las que interfieren aquí en estas conversiones. Bueno, primeramente tenemos lo que es la moneda funcional. La moneda funcional es aquella con la que opera una entidad en su entorno económico primario, es decir, en el que aplica, genera el efectivo, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos lo que es la moneda de informe. La moneda de informe es aquella elegida y utilizada por una entidad para presentar sus estados financieros. Tenemos también lo que es la moneda de registro. La moneda de registro pues es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros contables, ya sea para fines legales o nada más de información. Otra moneda importante que me gustaría destacar es lo que es la moneda extranjera, ¿no? La moneda extranjera pues es cualquier moneda distinta a la funcional, a la de informe, a la de registro. Y pues esto sea según en base a las circunstancias. Ahora bien, aquí primeramente pues como ya sabemos qué significa o cuál es el concepto de cada moneda, es importante encontrarlas, ¿no? Definirlas aquí en el supuesto que nosotros tenemos. Pues aquí como nos damos cuenta se nos dice, podemos identificar que la moneda funcional es el dólar, porque incluso aquí nos dice que la Guatemalteca pues se dedica a lo que es la actividad comercial y que sus flujos de efectivo son en totalidad en dólares. Entonces, pues esa es nuestra moneda funcional. Asimismo, tenemos ahora la moneda de registro, pues nos dice que mantiene sus registros contables en quetzales, entonces es decir, que la moneda de registro pues es el quetzal, ¿no? Y por otro lado se nos dice que la Mexicana SADCB pues presenta su información mexicana en pesos mexicanos, es decir, que nuestra moneda de informe va a ser el peso mexicano. Ahorita vamos a ver lo que son los estados, vamos a ver los estados financieros en quetzales, que es como lo presenta la Guatemalteca, y vamos a realizar las conversiones que ocupamos, ¿no? Bueno, enseguida vamos a ver lo que aquí primeramente pues los tipos de cambio, ¿no? Se nos dice que durante el año 1 el entorno económico fue no inflacionario y pues que se presentaron lo que es los siguientes tipos de cambio. Primeramente se nos dice la aportación de capital, pues tenemos el tipo de cambio de dólar a quetzal por 0.139 y el tipo de cambio de pesos por dólar de 10.90. Tenemos la adquisición del edificio con 0.139 también, que es el tipo de cambio de dólar por quetzal, el tipo de cambio de peso por dólar de 10.90. Tenemos el tipo de cambio promedio ponderado por 0.133, que es de dólar por quetzal, y de 11.05 de peso por dólar. Y tenemos también el tipo de cambio al cierre, que es de 0.128 de dólar por quetzal y de 11.20 de pesos por dólar. Ahora, vamos con los estados financieros. Los estados financieros están presentados únicamente en quetzales, es decir, en la moneda de registro, ¿no? de la Guatemalteca. Pues tenemos aquí, son estados financieros, este es el estado de situación financiero básico, pues tenemos lo que son los activos, las cuentas que lo conforman, cuál es el valor de estos activos en quetzales, que serían 6.276 quetzales. Tenemos las cuentas de pasivos, tiene un total de pasivo por 780 quetzales y un capital contable por 5.496 quetzales, ¿no? Ok, ahora bien, también tenemos lo que es el estado de resultados. Este estado de resultados también presenta su información en quetzales. O sea, las cantidades que nos da aquí, tenemos en base a los ingresos, costos y gastos, la depreciación, la ganancia que se obtuvo, pues se obtiene una utilidad neta por 744 quetzales, ¿no? Ahora, vamos con la conversión de la moneda
de registro a la funcional. Es decir, la moneda de registro, volvemos a repetir, eran los quetzales, por eso se presentó en un principio la información financiera en quetzales, ¿no? Y lo vamos a pasar, vamos a hacer la conversión a la moneda funcional. Definimos que nuestra moneda funcional era el dólar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Necesitamos pasar nuestros estados financieros en quetzales a dólares. Y esto lo vamos a hacer conforme al tipo de cambio, ¿no? Vamos a realizar esa conversión. Para poder iniciar esta conversión necesitamos identificar lo que son las partidas monetarias y no monetarias. ¿Por qué? Porque la NIF B15 nos dice que las partidas monetarias deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Entonces, primeramente, bueno, en base a lo que nos dice la NIF, primero también nosotros debemos definir o poder ubicar cuáles son las partidas monetarias y cuáles son las partidas no monetarias. En este caso, las partidas monetarias son aquellas en las que no cambia su valor debido al efecto de la inflación. Algunos ejemplos de estos tipos de partidas sería, por ejemplo, el dinero, los derechos a recibir dinero, etcétera, ¿no? Y tenemos lo que son las partidas no monetarias. Entonces, las partidas no monetarias pues son aquellas en las que cambia su valor por los efectos de la inflación, ¿no? Y algunos ejemplos de estos pues serían lo que son terrenos, edificios, etcétera. Entonces aquí primero es importante, pues como ya se mencionaba, definir qué tipo de partidas son, ¿no? Entonces pues como el efectivo y cuentas por cobrar pues se definen como partidas monetarias, ¿no? Entonces vamos a la NIF, como ya mencionaba anteriormente, la NIF B15 nos dice que las partidas monetarias pues deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Por eso es que en un principio se mostraban los tipos de cambio. Entonces, para poder saber a qué tipo de cambio se va a hacer el cambio, pues es por eso que ocupamos de esta tablita, ¿no? Entonces nos dice que el tipo de cambio al cierre para el año 1 pues va a ser de 0.128. Por eso es de que se toma este valor aquí, en este caso, ¿no? Ahora bien, terrenos, edificios y la depreciación acumulada son partidas monetarias, y de acuerdo a la NIF B15 se nos dice que las partidas no monetarias deben convertirse al tipo de cambio histórico. Entonces, igual, para tomar el tipo de cambio, pues vemos, en este caso, aquí podemos apreciar la tablita que nos dice que sería a lo que es al tipo de cambio histórico, que en este caso pues tenemos lo que fue la aportación de capital y la adquisición del edificio en 0.139, por eso se toma ese valor. Ahora bien, enseguida, igual en el pasivo también debemos identificar las cuentas, que en este caso pues identificamos las partidas que tenemos, que en este caso son partidas monetarias, y se toma el valor pues de 0.128. Enseguida tenemos lo que es el capital contable. Igual el capital contable pues tenemos el capital social, la prima de venta en acciones, que estas vienen siendo pues partidas no monetarias, y se toma el tipo de cambio histórico. Ahora bien, para la utilidad neta que tenemos aquí no se hace pues como una conversión, ¿no? Por ningún tipo de cambio. Esto lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque lo tomamos del estado de resultados, ¿no? La cantidad que nos dan el estado de resultados, ya sea utilidad o pérdida, es la que se va a poner aquí sin realizar ninguna conversión. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el estado de resultados. Ok, en el estado de resultados, pues como podemos ver, también tenemos nuestra columna de quetzales, de tipo de cambio y dólares para realizar lo que es la conversión, ¿no? En este caso, la NIF B15 nos dice que los ingresos, los costos y los gastos pueden convertirse con base a un tipo de cambio histórico promedio ponderado. Por eso es que también igual en la tabla, al inicio, en la tabla que se hace los tipos de cambio, teníamos un tipo de cambio ponderado, como se puede apreciar, que era de 0.133, ¿no? Entonces, tomamos ese valor para poder hacer la conversión. Y en el caso de la depreciación es una partida no monetaria, entonces por eso se toma el valor que le corresponde, que en este caso es el tipo de cambio histórico. En el caso de la ganancia o pérdida en cambio, pues aquí, debido a que la guatemalteca opera en su totalidad pues con dólares, las diferencias en cambios que se muestran en su información financiera en moneda de registro, pues se elimina al hacer la conversión a lo que es la moneda funcional, ¿no?
Entonces por eso es de que aquí en automático pues se hace esa eliminación y no se pasa ningún tipo, no se convierte pues en ningún tipo de cambio. Igual que ya que haces tú las operaciones correctas, pues ahí es como obtenemos al final nuestra utilidad, ¿no? Utilidad neta, que en este caso viene siendo la de 744 quetzales. Entonces, si nos vamos nosotros a lo que es el estado de situación financiera, podemos ver en la utilidad neta que se sigue manteniendo esa, ¿no? Que se toma ese resultado. Bien, después de realizar esas conversiones tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados, se hace la determinación de la ganancia o pérdida en cambios por la conversión a la moneda funcional, ¿no? Que aquí es muy sencillo, no es más que realizar una tabla, es un resumen del estado de situación financiera y del estado de resultados, es decir, ponemos todas las cuentas. Aquí de hecho, si se pueden apreciar, se mezclan, ¿no? Se mezclan lo que es como ya mencionaba, el estado de situación financiera con las cuentas que tenemos en el estado de resultados, y pues nada más se hace como la comparación, ¿no? Ponemos de igual el valor que tenía en quetzales, ponemos el tipo de cambio al que se va a convertir. Esto pues como ya sabíamos, en base a que si son partidas no monetarias, si son partidas monetarias, en base a lo que nos dice la NIFE 15, ¿no? Que es en este caso también que los ingresos, costos y gastos pueden ser a promedio ponderado, etcétera. Ahora se hace la conversión. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 1482 por 0.128, pues obtenemos que son $190, ¿no? Entonces, pues nada más se hace, como quien dice, esa comparación. La ganancia o pérdida en cambio, pues ya la teníamos. Entonces, en automático, pues nos tiene que dar al final lo que es en ceros. Y sería todo. Más adelante se les va a explicar ahora la otra conversión. Se lo va a explicar mi compañera y yo. Dado que la Mexicana S.A. debe de convertir sus estados financieros a la moneda de informe porque no es igual a su moneda funcional, se procede a hacer la conversión de la moneda funcional a la moneda de informe. En primer lugar, tenemos el balance general al 31 de diciembre del año X, ya en su moneda funcional, lo cual fue el resultado de su primera conversión de moneda de registro a moneda funcional que explicó anteriormente mi compañero. En primer lugar tenemos el balance general al 31 de diciembre del año X, ya en su moneda funcional, lo cual fue resultado de su primera conversión de moneda de registro a moneda funcional que explicó anteriormente mi compañera. Ahora bien, de acuerdo al párrafo 31, inciso A de esta NIF, los activos y pasivos deben convertirse al tipo de cambio de cierre, mientras que el capital contable se convertirá al tipo de cambio histórico. Aquí pues en el balance general de la Guatemalteca S.A. podemos ver en activos, en el rubro de activos, efectivo, en dólares 190 por el tipo de cambio de cierre que son 11.22. Nos da en pesos y serían 2.128. Igual así se hace con las otras cuentas de activos, que son cuentas por cobrar, terreno, edificio y depreciación acumulada. Tenemos su valor en dólares, lo multiplicamos por el tipo de cambio de cierre, y nos da en pesos. En cuentas por cobrar 784, terrenos 1120, edificios 5600 y pues la depreciación acumulada de 112. Al igual con el rubro de pasivos. En el rubro de pasivos lo compone cuentas por cobrar, préstamos bancarios, crédito hipotecario. Respectivamente en su moneda funcional, dólares 30, 10 y 60. Por el tipo de cambio de cierre, en pesos 336, 112, 672. En el capital contable es donde tenemos la parte, sus cuentas y su valor en la moneda funcional, pero nos damos cuenta que el tipo de cambio
es diferente, ahora es de 10.92. Entonces, en la cuenta de capital social tenemos $500 por 10.92, que es el tipo de cambio histórico, nos da 5.450. Igual en prima en venta de acciones, de $160 por el tipo de cambio histórico, que son 10.90, nos da 1.744 pesos. Sin embargo, para saber la utilidad neta del ejercicio, no solo se convierte en los dólares que aparecen en el balance general por el tipo de cambio. Para saber el valor en pesos de la utilidad neta, nos referimos al estado de resultado, ya convertido en su moneda funcional, donde de acuerdo al párrafo 26 de esta NIF, para la conversión de las partidas de ingresos, costos y gastos, se multiplica por el tipo de cambio ponderado, es decir, 11.05. Así pues, podemos ver cómo se reflejan las utilidades netas en pesos, o sea, en la moneda de informe. En su moneda funcional, el estado de resultados de la Guatemalteca S.A. son $260 por el tipo de cambio ponderado, que es 11.05, nos da 2.873 pesos. No obstante, en el balance general no cuadraría todavía, ya que necesitamos registrar el efecto acumulado por conversión, el cual trata de la diferencia que resulta de convertir la moneda funcional a la moneda de informe de una operación extranjera. Es así como tenemos que referirnos al siguiente cuadro. El efecto acumulado por conversión de la Guatemalteca S.A. Este cuadro nos muestra las cuentas que no fueron convertidas al tipo de cambio de cierre, por lo que debe registrarse dicho factor de conversión. En este cuadro tomamos en cuenta la moneda funcional por el tipo de cambio al que fue convertida a la moneda de informe. Como recordaremos, el capital social, las primas en venta de acciones fueron al tipo de cambio histórico, mientras que la utilidad neta fue por el tipo de cambio ponderado. Es por esto que debemos de reflejar este efecto en el balance general, ya que el tipo de cambio de cierre fue de 11.20. Para esto tenemos la moneda funcional por el tipo de cambio de acuerdo a lo que nos indica la NIF, nos da en pesos. Por ejemplo, aquí en el capital social, $500 por el tipo de cambio histórico nos da 5.450 pesos. Sin embargo, por el tipo de cambio al cierre nos daría 5.600. Y el efecto por conversión en pesos sería de 150 pesos, solo en esa cuenta. Ahora, en prima en venta de acciones, $160 por el tipo de cambio histórico, 10.90, nos da en pesos 1.744. Ahora bien, la moneda funcional por el tipo de cambio al cierre, tipo de cambio de cierre, nos da 1.792, lo que es una diferencia de 48 pesos. Igual con la utilidad neta, por el tipo de cambio ponderado nos da 994.50 y por el tipo de cambio de cierre nos da 1.008. Se hace una diferencia de 13.50 pesos. La suma del efecto por conversión en pesos nos da de 211.50, el cual vemos reflejado acá en el balance general.
En conclusión, la NIF B15 nace para cubrir la necesidad de información que exigen los usuarios. Sus razones principales se basan en reconocer y registrar correctamente las transacciones y operaciones en una moneda extranjera. Gracias.